Les saludo, estimadas alumnas y alumnos de la asignatura Formación Cívica y Ética de segundo grado. Soy la maestra Patricia Germán y me alegra mucho estar nuevamente con ustedes. La sesión se titula Cultura incluyente e intercultural en mis espacios de convivencia, en la que identificarán cómo se manifiesta la cultura incluyente e intercultural en sus espacios de convivencia. Antes de iniciar, quiero recordarles la importancia de favorecer relaciones personales basadas en el diálogo, la convivencia armónica y la comunicación para resolver cualquier diferencia que pudiera presentarse en esta etapa de resguardo en casa. En esta sesión se explicará cómo se manifiesta la cultura incluyente e intercultural en sus espacios de convivencia, es decir, cuáles son las actitudes, comportamientos y acciones que fomentan la inclusión de todas y todos, como parte de un grupo y comunidad, además de aquellos aspectos que favorecen la interculturalidad. Lo anterior con la finalidad de que ustedes cuenten con elementos para promover acciones incluyentes que favorezcan la convivencia basada en la equidad y justicia, donde la diversidad sea valorada, favoreciendo la participación plena de todas las personas. Tengan a la mano su cuaderno u hojas, bolígrafo o un lápiz. Si tienen discapacidad visual, preparen sus hojas Ledger, punzón y regleta. Les pido que, a lo largo de la sesión, anoten todo lo que consideren relevante y realicen una lista de acciones que pueden ustedes hacer para garantizar la inclusión en los espacios de convivencia donde interactúan, como es la casa, la escuela, los espacios recreativos, deportivos, culturales, sitios virtuales, entre otros. Comenzamos. Relacionarse con lo diverso es parte de la convivencia humana. Y elegir la inclusión tiene que ver con ser capaces de reconocer las diferencias y hacer lo que sea necesario para que todas las personas sean verdaderamente parte de una comunidad. Son los criterios éticos, traducidos en acciones, los que nos permiten insistir en la importancia de la inclusión y la interculturalidad. Es nuestra responsabilidad como sociedad aplicarlos o no. Cuando no suceden, debido a ideas preconcebidas que nos hacen considerar diferentes a ciertos grupos o sectores de la población, además de no aceptar la diversidad, es necesario replantearnos las actitudes y comportamientos que estamos asumiendo. La inclusión e interculturalidad son también una práctica social. En tanto, la exclusión, la marginación, la discriminación y el rechazo es lo contrario a ellas. En la práctica, estas situaciones que se contraponen a la inclusión y la interculturalidad se traducen en tratos desiguales y la negación de derechos de participación plena, por considerar que la diferencia hace ser merecedor de ello. Por lo tanto, es necesario construir ambientes en los que cada persona y cada grupo puedan ejercer su derecho a la igualdad y al ejercicio de sus libertades. Es por ello que conviene preguntarles a ustedes con el fin de reflexionar. ¿Muestran apertura para compartir y conocer más acerca de las personas que consideran diferentes? O bien, si son parte de un grupo en situación de vulnerabilidad, ¿cómo viven la inclusión? ¿Qué actitudes o acciones la favorecen? ¿Qué barreras se enfrentan para participar plenamente en sus grupos o en su comunidad? Las preguntas que les hago obedecen a que es necesario saber que vivir en un entorno de inclusión se aprende y se construye y que es posible transformar la realidad, aceptando la diversidad como un valor y como parte de la riqueza cultural. Para ir abonando en el tema, les invito a escuchar el testimonio de Pablo, un adolescente que vive en el Estado de México y que se encuentra descubriendo su orientación sexual. Desde que soy pequeño sé que soy diferente. Lo siento así ya que me gustan algunas cosas que son para las niñas. Su ropa, los adornos para la cabeza, con decirles que hasta su forma para caminar. Porque es más movida y menos tiesa que la de los niños. No sé por qué me siento así. A mis compañeros no les gusta y se burlan. Me hacen groserías, me maltratan. Vaya, y con lo último que rematan es con decirme, pareces niña, como si eso fuera malo. Me gustaría que supieran que todos los niños y niñas somos diferentes.
que podemos apoyar compartiendo o enseñando las cosas que no sabemos. Por ejemplo, Toño es bueno para los deportes y yo no, pero sí soy bueno para las matemáticas y podríamos intercambiar ayuda. Yo creo que deberíamos respetarnos más entre todas las personas. Las actitudes que tienen las y los compañeros hacia Pablo son incluyentes. Como escuchamos, Pablo experimenta actitudes y comportamientos por parte de sus compañeras y compañeros que son contrarias a aceptar las diferencias en cuanto a la forma de ser y actuar de las personas. Desde luego, esta situación no favorece la inclusión y repercute negativamente, y es que el rechazo puede deberse al temor de no saber cómo actuar ante las manifestaciones que observan. Entonces, parece más sencillo oponerse, generando con ello discriminación y afección a la dignidad, por la forma errada en que se entiende el ser diferente, es decir, pensar, vivir, elegir o ser de manera distinta a la mayoría o a la imagen que se tiene sobre lo que debe ser. Por tanto, debemos ser conscientes de ello y aprender a fortalecer una cultura basada en la dignidad y el respeto a los derechos humanos. Esto implica que todas y todos evitemos actitudes y comportamientos discriminatorios, de exclusión y de rechazo ante la diversidad de formas de pensar, ser, así como de actuar, y, en su lugar, propiciar la inclusión. La inclusión, la cual consiste en el reconocimiento de las diferencias y la realización de acciones para que todas las personas se sientan respetadas y como parte de un grupo o comunidad. Permite ser conscientes de que no solo existe diversidad en las formas de ser, sino que también nos permite reconocer que hay grupos de personas en situación de vulnerabilidad, como las niñas, los niños, adolescentes, personas con discapacidad, mujeres, personas con orientación sexual diversa, indígenas, migrantes, entre otros. Asimismo, la inclusión contribuye a saber que en nuestros espacios de convivencia es notoria la diversidad de grupos y de culturas, debido a las diferencias por el lugar, origen, sexo, edad, creencias, lengua materna, identidad, filiación política, estado civil, situación familiar, condición social, económica, entre muchas otras características. Pero, ¿qué les parece si para complementar nuestra comprensión de cómo se manifiesta la cultura incluyente e intercultural en diversos espacios de convivencia, les invito a escuchar y ver el siguiente video donde la maestra Rebeca Mora nos ofrece una explicación al respecto. Tomen nota de las ideas que consideren les serán de apoyo. La cultura incluyente y la interculturalidad se manifiestan otorgando derechos de participación en igualdad de condiciones y sin restricción por tener alguna discapacidad o dificultad en el movimiento, permitiendo que las alumnas y los alumnos conozcan, sientan y expresen, brindándoles los apoyos para que disfruten desde la condición humana que cada uno posee. La danza es un ejemplo de interculturalidad al representar las diversas formas de expresión, como en cada estado de la República Mexicana, con sus trajes típicos, ritmos y estilos musicales. Como constataron, la maestra Rebeca Mora nos habla de la importancia de reconocer que existe una diversidad de formas de ser, así como de expresiones culturales, y que se debe favorecer la participación plena de todas y todos, en este caso de las y los estudiantes. Asimismo, destacó que en una cultura incluyente se favorece el diálogo, la toma de acuerdos y la integración social que se expresa en la música, la danza, la forma de hablar, de expresarse, de comunicarse, de organizarse socialmente, así como la manera de sentir y valorarse una o uno mismo, de forma individual o como grupo. De esa manera, todas y todos participamos en la conformación de la cultura y somos portadora de ella. Un principio importante para esta labor es valorar la propia cultura y defenderla, al mismo tiempo que se valoran y se defienden las otras culturas, aceptando que ninguna persona o grupo es superior y que ninguna cultura debería someterse o desaparecer. Ahora, les invito a ver y escuchar a Alan,
quien resalta la importancia de la diversidad mediante sus vivencias de cuando fue estudiante de secundaria y les invita a darse la oportunidad de vivir bajo esa perspectiva. Soy Alan Velasco Duarte, tengo 17 años y al igual que ustedes lo hacen ahora, yo también cursé mi segundo grado de secundaria. Aunque recuerdo muchas cosas con cariño y alegría, debo decir que mi experiencia más enriquecedora fue el hecho de simplemente convivir en esa escuela de manera estrecha y directa con personas de diversas condiciones de vida. En primera instancia fue algo sorprendente, pues no estaba habituado a ello y mi conocimiento sobre el trato hacia personas con discapacidad era bastante superficial. Pero he de admitir que pude aprender a convivir de manera satisfactoria y respetuosa. Todo esto gracias a las prácticas y enseñanzas de mis docentes e incluso de mis mismos compañeros. Recuerdo que mis maestros y maestras realizaban una serie de actividades que eran bastante parecidas a un juego, las cuales fomentaban y buscaban la integración, colaboración y trabajo en equipo, así como charlas sobre el trato respetuoso y adecuado a las personas con diversas capacidades. Si bien era importante esto, he de admitir que lo que más me ayudó a ser respetuoso en general fue el hecho de que los docentes y miembros de la escuela trataban con respeto a todos, esto sin dudar en ningún momento sus capacidades intelectuales ni ponerles etiquetas. Además, eran pacientes y planificaban con anticipación las actividades, tareas y las explicaciones. Todo esto para que fuera eficiente para la población con y sin discapacidad. En pocas palabras, puedo decir que el trato cálido, humano y honesto fue el que en verdad me hizo dimensionar que lo importante para hacer sentir integrado a alguien era entenderlo y no excluirlo de la convivencia. Respecto a mis compañeros, tengo muchas experiencias y alegrías, pero sobre todo el aprendizaje del que no se aprende es el que se da cuando convives con estas personas directamente, no cuando lo lees de textos o folletos o algo así, sino de la convivencia directa. Es por eso que los invito y las invito a todos a que no solo lean en sus libros lo que es diversidad, sino que la vivan, la disfruten y eviten sentir a alguien excluido. Yo busco que fomentemos la integración y hagamos sentir a todas las personas seguras en nuestra sociedad. Les mando un cálido abrazo y les invito a seguir aprendiendo de las diversidades humanas. Como apreciaron, Alan nos compartió en su testimonio que es posible llevar a cabo acciones que fomenten la inclusión. Destacó algunas conductas y comportamientos que la favorecen, de modo que insistió mucho en el respeto, reconocer las diferencias, aprender a convivir con las personas, tener un trato justo y honesto, así como fomentar la inclusión. Además, que las y los invita a darse la oportunidad de convivir con las personas y aprender de ellas. Por lo tanto, es importante asumir la concepción de que todas las personas son dignas y deben respetarse sus derechos, y debemos ser conscientes de que las diferencias no son un impedimento para que todas y todos participen plenamente y convivan y se desarrollen como personas e integrantes de una comunidad. Por lo tanto, para lograr vivenciar una cultura incluyente tanto en la escuela como en los espacios donde convivimos, es necesario aceptar la existencia de la diversidad como elemento que, en lugar de ser una limitante, enriquece a la sociedad. Es importante darnos cuenta de que existen personas en condiciones de vulnerabilidad y que es primordial tomarlas en cuenta, mediante una convivencia basada en valores como la solidaridad y la empatía. Pero, ¿dónde se aprenden los valores que fomentan la inclusión? ¿Qué les parece si escuchamos y vemos el siguiente fragmento audiovisual que habla al respecto? El espacio familiar es el primer lugar donde aprendemos a relacionarnos con otras personas. El respeto, la aceptación y la inclusión que manifestamos con aquellos que son diferentes de nosotros es resultado de la forma como nos educaron en casa y lo que hemos aprendido en la escuela y al convivir con los demás. Como se explicó, el respeto, la aceptación hacia las y los demás, así como la inclusión, se aprenden precisamente en los espacios más próximos, como la familia, la escuela y otros donde interactúan de manera cotidiana. Por consiguiente, es fundamental actuar bajo esos criterios al momento de relacionarse con sus familiares,
sus pares, docentes, amistades y otras personas con las que conviven. Lo anterior es muy importante porque se traduce en acciones que se reflejan en los grupos y en la sociedad. Adicionalmente, hay otros valores y criterios éticos que contribuyen a la construcción de una cultura incluyente e intercultural. Vean y escuchen el siguiente video, donde se destaca cuáles son esos criterios. Presten atención y tomen nota al respecto. Para una sana convivencia democrática en sociedad, son esenciales el diálogo, la escucha activa y las actitudes de respeto y solidaridad entre los individuos que la integran. La lucha ciudadana por la integración de todas las personas a la vida democrática, mediante el respeto a sus derechos humanos, favorece la construcción de comunidades inclusivas y el fortalecimiento de la sociedad. El ideal de muchas sociedades es lograr un trato igualitario para quienes las conforman, considerando a quienes tienen necesidades particulares, identificándolas y atendiéndolas. Es importante reconocer que no nacemos sabiendo convivir con otros, sino que debemos aprenderlo. ¿Qué otros aspectos identificaron en el video? ¿Consideran que es posible aplicarlos en la cotidianidad? Entre los criterios y valores que se mencionaron están el diálogo, la escucha activa, el respeto a los derechos humanos y la solidaridad, mismos que podemos llevar a la práctica en nuestras relaciones con la familia, en los grupos de pertenencia y en la comunidad. Se destacó también que un derecho fundamental es la igualdad, el cual debe considerarse como un elemento esencial para propiciar la inclusión. De este modo, reconocer las necesidades específicas de los sectores de población en situación de vulnerabilidad y crear las condiciones para cubrir esas necesidades juega un papel importante que implica la participación de la sociedad en su conjunto. Para propiciar la inclusión y la interculturalidad es necesario poner en práctica valores como la solidaridad, la tolerancia, la empatía y el respeto a la diversidad, los cuales nos permiten valorar a las personas y apreciarlas desde la diferencia y desde la diversidad misma. Para reafirmar que sí es posible construir espacios de inclusión e interculturalidad, escuchemos las experiencias de algunas y algunos adolescentes. Presten atención. Expreso la cultura incluyente e intercultural disfrutando de los diferentes bailes y tradiciones que existen en mi comunidad, donde además participo en un grupo de danza folclórica que se presenta en diversos lugares de la República Mexicana. La inclusión y la interculturalidad las vivo al ser aceptada como soy, al no ser discriminada por mi lugar de origen y cuando respetan mis tradiciones y costumbres. Vivo la inclusión cuando estoy en mi escuela. Tengo amigas que me apoyan, me integran en sus equipos y mis maestras y maestros toman en cuenta mi opinión. Saben de mis necesidades, me ayudan en mi aprendizaje y me ubican en un lugar de mi salón donde no me cuesta trabajo desplazarme. Expreso la inclusión y la interculturalidad relacionándome con todas las personas, no rechazando a nadie y sabiendo que todos y todos tenemos derecho a convivir en la sociedad. A partir de los testimonios que escucharon, les invito a reflexionar a partir de las siguientes preguntas. ¿De qué manera viven la cultura incluyente e intercultural? ¿Qué valores aplican? ¿Qué acciones de las que ustedes realizan favorecen la inclusión y la interculturalidad? Como escucharon, las y los adolescentes promueven desde las acciones cotidianas la inclusión y la interculturalidad a partir del reconocimiento de las expresiones culturales propias y de otros grupos. Aceptar a las personas como son, evitar la discriminación, dar un trato respetuoso, tomar en cuenta las opiniones, conocer las necesidades de las personas y relacionarse con ellas, así como reconocer sus derechos. Ahora, las y los invito a realizar la siguiente actividad. Si no la terminan en este momento, culmínenla al concluir la sesión. En una hoja, dibujen un elemento que consideren que es representativo de la diversidad.
Otra opción es que al finalizar la sesión empleen recortes o alguna imagen alusiva. Escriban 5 acciones para promover la inclusión y la interculturalidad en sus espacios de convivencia. Por ejemplo, aceptar las diferencias como una realidad humana. Evitar comentarios que denigran la dignidad de otras personas o grupos. Darnos la oportunidad de relacionarnos con las diferentes personas y aprender de ellas. Evitar acciones que conllevan a discriminar. Respetar a las personas y evitar los prejuicios o estereotipos. Recapitulemos. En esta sesión se explicó que incluir significa reconocer, valorar las diferencias y realizar acciones para lograr que todas las personas se sientan respetadas y aceptadas como parte de un grupo o comunidad, merecedoras de un trato digno. Les invito a que consulten su libro de texto para que conozcan más sobre el tema y descubran otras acciones que pueden llevar a cabo para contribuir a generar una cultura incluyente e intercultural. Recuerden que aún tenemos muchos temas por explorar y descubrir en Aprende en Casa 2. Continuemos aprendiendo y sigamos adelante en este ciclo escolar. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.